Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro ciclo extendido Recorriendo China, hoy con la provincia de Hubei, el centro de China que se proyecta al mundo, una provincia llena de sorpresas culinarias y destinos turísticos. En esta nueva sesión vamos a descubrir los destinos turísticos, sabores y la historia de una zona poco conocida. No voy a decir más porque todo el resto lo va a decir Philippe, nuestro querido Philippe Werner Biden, cientista político de la Universidad Gabriela Mistral, tiene un diplomado en comunicación corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió administración en producción y gastronomía, donde comenzó a relacionarse con China a través de esta gastronomía. ¿Ah? A través de los sabores, siempre ha sido un puente cultural. Y nos va a transmitir mucho en esta sesión de eso, ¿cierto? Así es, eso es lo importante. Bueno, no sé si partimos en todo caso. Por favor, todo tuyo, adelante. Súper, súper. Bueno, antes de empezar la proyección, agradecer nuevamente esta invitación tremenda, darle la bienvenida a todos los que se están conectando, porque efectivamente hoy día tenemos una sesión de una provincia que es recientemente conocida. Sabemos que la zona cero del COVID, digamos, explotó en Wuhan, y les aseguro que hace 2 años atrás éramos muy pocos los que sabíamos primero de la existencia del nombre de la provincia de Hubei, mucho menos de la capital, que era Wuhan. Entonces, en ese sentido, es súper interesante poder mostrar que Wuhan es mucho más que la cuna del COVID, que no es terrible, no es, o sea, sacarse un poco los dogmas que de repente nos imponen los medios de comunicación. Así que, bueno, sin más rodeos, voy a compartirles pantalla. 2 segundos, no sé si se ve. ¿Aló? Aún no. A ver, y ahora, Shenzai. Ahora sí. Ok, bueno, les comentaba un poco que cuando hablamos de Hubei, poco sabemos dónde está Hubei, qué es Hubei, qué tiene que ver Wuhan, en fin. Entonces justamente el foco de esta charla es poder abrir la visión de qué quiere decir estar en el centro de China, digamos, porque realmente cuando uno habla de Hubei es cuando uno pone un pinche justo en el centro del mapa. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un mapa general que nos dice un poco, acá no sé si se ve el cursor, está justo en el centro de Wuhan. La provincia de Hubei, que está en el centro sur de la ciudad, limita al norte con la provincia de Henan. Después al este está Anhui. Después al sur podemos ver que está Jiangxi y Hunan. En el sur con comida súper picante. La capital de Hunan, Changsha, es tremendamente rica en cuanto a sabores, como todo China. Al oeste se limita con, digamos, con Chongqing. Hace un par de meses atrás estuvimos hablando de Chongqing dentro del marco de los polos de desarrollo. Entonces, bueno, tiene harto digamos, que dialogar, Hubei dialoga con muchas ciudades y tiene una extensión de 187.400 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tiene un tamaño de un país. No olvidemos, cuando hablamos de China, no es solamente hablar cuando hablamos de las provincias, en fin, la masa es tan amplia que uno puede, digamos, contemplarlo desde la perspectiva de países, en cuanto a PIB, a población, en fin. Son masas muy, muy grandes, y eso vamos a ir viendo conforme vayamos pasando. Entonces, entendamos que formalmente Wuhan se compone de 12 ciudades, tiene una prefectura autónoma en cuanto, digamos, a las minorías, y 4 subprefecturas. Lo importante aquí, diría yo, que deberíamos retener básicamente es los aspectos demográficos, que básicamente esta provincia tiene 60 millones de habitantes. Podríamos comparar un poco entonces poblaciones como Francia, dentro de una provincia de un país. Wuhan particularmente, que es la capital, como yo les venía diciendo, tiene 12 millones de habitantes aproximadamente. Siempre miremos siempre en perspectiva estos números, porque siempre van mutando conforme pasa el tiempo, pero digamos, redondeando un poco, estas son las cifras que nos indican
cuál es el tamaño y el valor demográfico que tiene esta provincia y particularmente su capital, Wuhan. En aspectos climáticos, es muy difícil hablar, digamos, solamente de un clima, porque finalmente son tan amplias la extensión geográfica que en ciertas regiones o ciertas ciudades más alejadas de la capital pueden tener distintos climas, pero modo general podemos decir que tiene un clima subtropical. ¿Y eso qué quiere decir? Que en los inviernos las heladas son muy fuertes, podemos encontrar mínimas de menos 10 grados, y los veranos son sumamente calurosos. En China dice la cultura general que están las ciudades horno, que son sumamente calientes. Está Shanghai, por ejemplo, y Wuhan es otra de esas, ¿vale? Es decir, créanme que cuando hace calor en Wuhan es un calor tremendo, con casi 40 grados, y sobre todo que es húmedo. Y nosotros en Chile particularmente, que estamos acostumbrados a un clima más bien seco, hay mucha gente que sufre, mucho compatriota que vive o ha vivido en Hubei, particularmente en Wuhan, que es el caso que yo más conozco, lo ha pasado muy mal justamente por la humedad. Y la humedad en verano es terrible, pero también en invierno, la sensación térmica que hay en este tipo de clima, que es sumamente húmedo, hace que sea aún peor. Por ejemplo, no sé, uno puede salir a la calle y mirar el termómetro y decir, aquí hacen, digamos, por números, 2 grados. Y la sensación térmica es terrible, es peor. En mi experiencia personal, créanme, yo viví en Changchun 2 años. Changchun, para que ustedes sepan, está en el extremo norte del país, es la capital de la provincia de Jilin, y las temperaturas ahí, para que ustedes sepan, rodean aproximadamente los menos 18 grados. Yo creo que sentí más frío en Wuhan por la humedad que el frío húmedo, perdón, el frío seco de Changchun. Vale decir, es un clima que eventualmente puede ser hostil. Ahora, lo interesante es que a diferencia de la cultura que tenemos nosotros en Chile, es que todas las casas o los espacios cerrados están bien aclimatados. Eso entonces implica que en verano todas las casas están digamos, tienen buenos artefactos como aires acondicionados o calefacciones. Entonces, de cierta forma u otra se va paliando estas inclemencias climáticas, pero que no deja de ser. En Hubei, entonces, como les decía, los veranos son largos. Y ahora, la primavera, las estaciones intermedias son sumamente cómodas porque finalmente se extiende esa humedad, pero no necesariamente con esos golpes de shock tan duros. Les venía diciendo que conocemos a Wuhan, conocemos a Hubei últimamente porque ha sido la zona cero del COVID. Hasta estas cifras que lo estoy presentando son aproximadamente hasta mayo de este año, y lo interesante es ver no solamente, digamos, o mirar a Hubei y a Wuhan como la cuna del COVID, sino cómo realmente es el ejemplo del desarrollo de China. No necesariamente el desarrollo económico, sino la capacidad que tiene un país de levantarse con una cultura sumamente resiliente y sobre todo dando respuestas clave. O sea, afortunadamente, personalmente yo no viví el lockdown o la cuarentena de Wuhan, pero según todos mis amigos, tanto chilenos como extranjeros, que sí estuvieron viviendo durante el periodo, fue un encierro mucho más potente del que nosotros estuvimos acostumbrados acá en Chile. Yo no sé cómo será en otras partes del mundo, pero a pesar de que nuestra cuarentena eventualmente pudo haber sido dura, aparentemente la cuarentena en Wuhan fue mucho más rígida. Y eso implica no solamente la capacidad de un Estado de responder, sino que mirar hacia el futuro, y eso hace que hoy en día Wuhan esté vibrando nuevamente y esté dentro de la escena internacional, y zafando un poco, o no solamente enfocándose a lo malo del COVID, sino a la estructuración y la reestructuración política, social que pueda tener el país, la capacidad de
responder. Ahora, dentro de la provincia de Hubei, cuando uno mira Wikipedia, creo que lo primero que vamos a encontrar es la presa de las Tres Gargantas. Para que ustedes sepan, o los que yo no tenía idea, por lo menos cuando llegué a Wuhan, siempre se hablaba de las presas de las Tres Gargantas. Bueno, esta es una de las construcciones humanas más grandes de la historia. Y está ubicada justamente, digamos, dentro de la provincia de Hubei, y aprovecha el caudal del río Yangtze. El río Yangtze es muy, pero muy importante para la interconectividad del país. Ojo, une a Shanghai con Wuhan y después con la zona del oeste, como Chongqing, por ejemplo, o Chengdu incluso. Entonces hay un recurso hídrico sumamente grande, y en los años 90, no sé si ustedes han visto, pero siempre en invierno nuestro y en verano asiático del hemisferio norte, vemos muchas inundaciones. Bueno, la presa de las Tres Gargantas también, además de colectar, digamos, todo el recurso hídrico, lo que hace es poder controlar todos los desastres del mundo. Entonces me gustaría que viéramos un pequeño fragmento de lo que dice la televisión china sobre la presa de las Tres Gargantas. La presa de las Tres Gargantas del río Yangtze es considerada uno de los proyectos hídricos más icónicos de China. Se trata de un hito que pone de relieve la capacidad de la nación para controlar las inundaciones. CGTN ha investigado la historia que hay detrás de la construcción de esta magnífica infraestructura. La presa de las Tres Gargantas representa uno de los mejores ejemplos de la ingeniería hidráulica de China. El ingeniero Huang Aiwo presenció la construcción de esta infraestructura y desde entonces nunca ha olvidado la pasión que pusieron los constructores en este gigantesco proyecto. Era el auge de la industria hídrica de China. Todo el mundo compartía el mismo objetivo, contribuir al país. En aquel entonces, nuestras condiciones técnicas y materiales se quedaban atrás con respecto a la avanzada ingeniería en el mundo. Nos enfrentamos a muchas dificultades. La construcción de la presa y el embalse del tercer río más largo del mundo fue una tarea sin precedentes. Se utilizaron innovaciones nacionales en dicha construcción. La principal función de la presa de las Tres Gargantas es reducir el flujo de agua de las frecuentes inundaciones. La última catástrofe hídrica en la cuenca del río Yangtze fue en 1998. La situación ha cambiado desde entonces. La presa de las Tres Gargantas hizo frente a su primera prueba de control de inundaciones esta mañana a las 8. El caudal pico alcanzó los 70.000 metros cúbicos por segundo, lo que supone 20.000 metros cúbicos más que la inundación de 1998, que acabó con la vida de 4.000 personas. Un estudio muestra que el dique, en teoría, puede proteger frente a inundaciones durante los próximos 1000 años. La principal función de la presa de las Tres Gargantas es prevenir las inundaciones y proteger las orillas del río Yangtze. Además, queremos aprovechar la fuerte corriente del agua para generar energía. La construcción de presas en China ha sido un proceso de aprendizaje a lo largo de la historia. En lo que respecta al río Amarillo, la presa Sanmenxia entró en funcionamiento en los años 60. La presa de las Tres... Bien, para no extender un poco el reportaje, lo interesante entonces es quedarse con la idea de que no solamente cumple con un aprovechamiento del recurso hídrico, sino que también un tema de prevención de inundaciones, en donde las últimas inundaciones catastróficas que ocurrieron en los años 90, como decía el reportaje o la nota, cobró más de 4.000 vidas. 4.000, no estoy hablando de una que cada vida importa, pero imagínense la masa que significa entonces una inundación de este tipo. Ahora, eso no quiere decir que no ocurran las inundaciones. Es más, hace un par de meses, pero en el norte de China fuimos testigos de grandes inundaciones, y en Wuhan particularmente a mí me tocó vivir una salida, no del río Yangtze, pero sí de uno de los lagos, en donde efectivamente ocupó los primeros pisos de varios edificios. Y eso, ojo, cuando hablamos de inundaciones no es solamente agua, sino que cómo colapsan los sistemas de desagüe, en fin, y hay temas sanitarios sumamente importantes. Entonces, esta es una de las grandes
recursos, digamos, de ingeniería que tiene China y gradualmente o paralelamente se ha transformado en una gran atracción. Ir a verlo implica no solamente ir a la presa, que es absolutamente interesante, pero también implica los paseos por el Yangtze. Desde Wuhan o en varias partes uno puede tomar un barco, tomar una suerte de crucero y a todo tipo de precios. Ojo, estoy hablando de cosas más lujosas como también pasajes para estudiantes o con menos recursos, porque al final de cuentas cuando uno es estudiante uno está mochileando o va de backpackers finalmente. No necesariamente está apuntando al turismo de lujo. Entonces eso es lo interesante, es que a raíz de las tres gargantas se desarrolla un turismo mucho más asequible para todo tipo de bolsillos. También en la provincia de Hubei se encuentran los montes de Wudang. Esto está al noroeste de la provincia y, bueno, tiene varios picos y el principal se llama Tianzhu. Y bueno, es un conjunto de gigantes montañas que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994 por la UNESCO. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estos montes? Tiene que ver un poco con el origen de las artes marciales que se van relacionando desde la filosofía del taoísmo, y bueno, está el tai chi, chuan, en fin, y son muchos de los monjes que uno ve en las películas, y al final, ojo, yo aquí no soy ningún experto, pero me impresiona y me impresionó mucho ver cosas que eventualmente están en los medios, están en las películas, y todo pasa ahí. Y hay gente que está estudiando en los montes hasta el día de hoy, e incluso hay quienes, digamos, de Occidente que pueden ir a tomar clases. Ahora, si es que alguien es más especialista en esta área, sería interesante que más adelante nos pudiese comentar, porque yo no sé qué tan turístico o qué tan plástico puede hacer esto, pero por lo menos desde el punto de vista que alguien que no hace parte de este contexto, yo creo que es una experiencia alucinógena, es tremendo realmente. Por otro lado, muchos habrán visto la película Mulan de Disney. Yo soy de la generación de los 90, entonces yo vi la primera película de Mulan, que eran dibujos animados, y hace, no sé, un par de años creo que salió en live action, que emula un poco una leyenda clásica de China. Digamos, la leyenda de Mulan es una suerte de prosa muy antigua que data del siglo XII, y es la balada de Mulan. Y trata de un poema corto que relata el cuento popular que habría eventualmente, digamos, habría pasado de boca en boca. Se dice que se remonta al siglo IV, V, y como les decía, tiene que ver con cómo una joven china busca disfrazarse de hombre para proteger a su padre, que está reclutado en la guerra. Entonces, como soldado, Juan Mulan lo que hace es que entra en la batalla durante mucho tiempo y logra convertirse en un guerrero. Entonces, hace parte de la mitología china, y ojo, la mitología china que, para bien o para mal, viene bastante masticada por Occidente. O sea, créanme que creo yo, en mi opinión, podemos, digamos, discutirlo más adelante, pero de no haber sido por Disney, eventualmente muy pocos sabríamos de dónde sale Mulan, independiente que la idea, la historia se distorsione en el tiempo, pero pone en el radar un poco cierta mitología que no hubiésemos conocido a través de nuestros colegios. No olvidemos que China hasta el día de hoy sigue siendo una suerte de misterio porque no nos enseña mucho de Oriente. Entonces, bueno, y cuando eventualmente tenemos los destinos turísticos ahí, y se puede hacer, y es precioso, y vale la pena hacerlo, y no es tan caro. Ahora, no podemos, es imposible no hacer un zoom a la ciudad de Wuhan. ¿Por qué? Lo hemos repetido en varias ocasiones, ya casi al nivel de ser majadero, siendo la zona cero, Wuhan del COVID, la puso en una palestra que muy pocos hubiesen considerado
de tener a Wuhan como dentro del radar. Y Wuhan, créanme, tiene una historia mucho más amplia de lo que uno cree, más allá del COVID, por cierto, pero nos preguntamos de dónde, o sea, por qué deberíamos tener en cuenta a Wuhan, qué es lo que la hace tan especial, o incluso es tan especial como para llegar a dedicarle una sesión para ir descubriendo China, como recomendar. Bueno, yo soy un convencido, absolutamente. Wuhan es un destino pero absolutamente interesante, porque no solamente reúne historia, reúne gastronomía, reúne un polo de desarrollo y tecnología, y sobre todo una ciudad sumamente joven, una ciudad universitaria, cuenta con muchas universidades, entonces la interacción cultural es tan grande, tan rica, que no solamente te permite tener la experiencia de conocer la cultura local china, muy importante para los que hemos estado en China, por cierto, pero además conocer distintas realidades. ¿Y a qué me refiero con eso? Extrapolando un poco la realidad de Wuhan, una de las cosas interesantes que ha desarrollado el gobierno chino dentro de su estrategia de relacionamiento internacional son las becas. Entonces las becas hacen que los estudiantes internacionales vayamos a China y conozcamos distintas realidades, pero esas realidades son distintas, absolutamente diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, porque por lo general cuando pensamos en Occidente, pensamos en Europa, vamos a Europa a estudiar, conocemos españoles, franceses, noruegos, alemanes, vamos a Estados Unidos, eventualmente conocemos zonas latinas, pero lo interesante es que la comunidad internacional de estudiantes en China se compone de eso y además toda la dimensión asiática. Entonces, y africana también. En consecuencia, se produce una simbiosis tan interesante que te permite no solamente, insisto, conocer la realidad local del país donde estás, que te está acogiendo, sino que además interactuar y conocer otras naciones. Entonces, bueno, vamos a verlo más adelante, pero esta foto que yo escogí está haciendo referencia a la Torre de la Grulla. La Torre de la Grulla es una pagoda que, siendo sumamente sincero, yo no podría ver cuál es el año en el cual data efectivamente esta torre. ¿Por qué? No es que no tenga el dato, sino que hay muchos datos al respecto que están pululando. Se dice que esta torre fue construida hace por lo menos 7 siglos. Ahora, también cuenta la leyenda que por disturbios sociales o por guerras fue quemada. Y fue quemada y además reconstruida en otra zona. Y nuevamente, entonces la pagoda que emula, digamos, a la grulla, no es la pagoda original, milenaria, que uno esperaría, sino que es una construcción y una reconstrucción y la reinterpretación incluso de una torre. Pero lo que simboliza finalmente, y está en uno de los montes de Wuhan, es justamente la relevancia política de la ciudad. Ahora, Wuhan es la ciudad más poblada de la zona central de la República Popular China. No olvidemos, tiene 12 millones de habitantes. Hacer una comparación, Santiago tiene 8. Ojo, también, Santiago es la capital de un país y Wuhan es solamente la capital de una provincia. Yo la compararía, hay varias analogías. Hay quienes dicen que Wuhan podría compararse como el Chicago de China. Y yo, para bajarlo un poco a nuestro plano nacional, a mí me encanta, y así lo ha ratificado también muchos amigos, muchos chilenos de esa región, que Wuhan podría ser como Concepción. Tan así, incluso, que Wuhan y Concepción son ciudades hermanas. Hay relacionamiento político, intercambios culturales, intercambio de personas, en fin, y eso hace que haya muchas similitudes en cuanto a las distintas ciudades, guardando, por cierto, las proporciones. Como ya les dije, entonces, sabemos que es la capital de la provincia de Hubei y consta con una superficie de 8.467 kilómetros cuadrados. Bueno, está entre 11 y 12 millones la tasa, digamos, de habitantes. Esto es súper interesante porque muchas veces, si ustedes buscan en internet Wuhan, los textos te pueden hablar de Wuchang o Hankou, incluso Hanyang. Pero, ¿qué tiene que ver eso si estamos, digamos, apuntamos a una ciudad?
Y eso dice relación con que Wuhan es el resultado de la unión de 3 ciudades. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Bueno, al centro, como ustedes ven, pasa el lago Yangtze, que divide hoy en día los 3 distritos que componen a la gran metrópolis, si ustedes quieren, de Wuhan. Hankou podría ser, ¿cómo interpretarlo? Eventualmente la zona o el distrito de desarrollo económico. Ahí están los grandes edificios, incluso. Hay muchas similitudes con Shanghái, con las concesiones francesas. No olvidemos también que dentro del periodo de invasión extranjera, Wuhan no fue una zona que hace aparte de todas estas invasiones. En consecuencia, toda la influencia europea se ve en la costanera, digamos, de Hankou, y sobre todo hay edificios, y está el Skyline, que es precioso, pero Wuchang vendría siendo entonces toda la zona más residencial, más popular eventualmente, y donde están la mayoría de las universidades. Entonces, todo este enriquecimiento cultural o multicultural que lo venía hablando se da mucho, a mi juicio, en Wuchang. Y Hanyang podría ser, o la podríamos interpretar como la zona de desarrollo industrial. Hay muchas fábricas, también hay comunidades internacionales, pero de expatriados que están trabajando ya finalmente para multinacionales. Y yo diría, a juicio mío, que la parte justamente relacionada a los expats que están trabajando, instalados en China, se da más en Hankou y en Hanyang, pero el enriquecimiento multicultural está lejos en Wuchang. Sobre todo, además, considerando que hace ya un par de años se está poniendo en marcha el proyecto de Optic Valleys, que vendría siendo una suerte de hub de innovación que está reuniendo a grandes empresas como Tencent, por ejemplo, o Huawei, que están metidos ahí uniendo ideas, proyectos, academia y industria, y por supuesto el sector público, dentro del ecosistema de innovación. Y eso está pasando. Yo no lo alcancé a ver terminado, lamentablemente, pero las fotos que existen es una construcción tremenda. Y el nivel, además de rapidez de construcción, es aún más escalofriante. Ahora, algún valor histórico que yo le estaba hablando, y este puente que ustedes ven es un puente ferroviario que se construyó a mitad del siglo XX para unir justamente la zona de Wuchang, vamos a ir para arriba, de Wuchang con la zona de Hankou, y así interconectar también las dos partes con el norte y el sur de China. Ahora, una de las grandes relevancias que tiene Wuchang a nivel histórico es que fue cuna del levantamiento, y una falta de ortografía, perdón, del levantamiento de Wuchang en octubre del 2011, que finalmente llevaría a la caída de la dinastía, está lleno de faltas, perdón, dinastía Qing, y el establecimiento final de la República Popular China. Interesante decir que incluso Wuhan, dentro de este periodo de anarquía, de roce entre las fuerzas más comunistas lideradas por Mao y el Kuomintang finalmente, Wuhan vendría siendo incluso la capital de China. Incluso sería también como capital dentro de la invasión japonesa, con todas las devastaciones y debacles que eso produjo durante la década de los 30. No olvidemos también que la misma zona geográfica de Wuhan le permitía estar interconectado con todas partes de China, sin estar en los extremos norte, ni en los extremos sur, ni en el oeste, ni en el oeste. Entonces, geopolíticamente siempre ha sido un bastión estratégico que vale la pena defender. Sobre todo, ojo, también está el rol del río Yangtze. Ahora, esto yo lo quiero llevar a mi juicio, una de las delicias que pocos saben de Wuhan. Antes de entrar, ven que el fondo atrás está el puente, que yo les estaba mostrando, este puente en construcción. Mao Zedong pasó por Wuhan. Y Mao Zedong dice la leyenda, y al final de cuentas así se comprueba,
Mao Zedong gozaba de las aguas cálidas, supongo yo que en verano o en primavera, del río Yangtze y solía ir a nadar. Ustedes pueden ver nuevamente en el fondo de esta fotografía el mismo puente. Este puente que está en construcción es donde está Mao. Es increíble el valor porque además Mao, ustedes saben que además de escribir muchos libros políticos, también tenía una beta poética. Y me gustaría no leerles todo el poema, pero miren la riqueza de esto. Acabo de beber las aguas de Changsha, Changsha pensando también y comer los peces de Wuchang, en un viaje de Mao. Ahora estoy cruzando el río de 1000 millas de largo, mirando a lo lejos hacia el abierto cielo de Chu. No me preocupa que el viento sople ni que las olas golpeen. Esto es mejor que vagar idílicamente por el jardín. Hoy soy libre. En fin, son palabras que le dedicó Mao en su época de viajes por el interior de China y sin lugar a dudas su experiencia en Wuhan se refleja en estos poemas con un valor muy, muy interesante. Y les tengo una pequeña sorpresa que no puedo no dejar de compartir. 毛泽东说，7级台风在北戴河里游泳很舒服。毛泽东从青年时代起就喜好体育锻炼。我们现在看到的是他最后20年间游泳的场面。毛泽东在锻炼身体方面有2个爱好，一个是爬山，一个是游泳。但是最能展示毛泽东意志和个性风采的还是游泳。从韶山故居家门前的小池塘，到祖国的江河湖海，中流击水，在风浪中搏击，伴随着毛泽东度过了他多姿多彩的一生。1974年。En fin, esa joyita que les quería mostrar representa en uno de las tantas veces que Mao, que aparentemente gozaba mucho de los baños, y Wuhan, bueno, lo recibió con sus brazos abiertos. Les comentaba anteriormente de Optic Valleys, como estos polos de desarrollo que se encuentran en Wuchang. Yo no alcancé a ver esta obra terminada, lamentablemente, y yo me movía frecuentemente porque las universidades están cerca. Y fueron 3 años, por lo menos, donde yo estuve bajo construcción y se inauguró, si no me equivoco, el año justo antes de la pandemia. Efectivamente, yo había llegado el 2019 a mediados de año y esto se inauguró en diciembre del 2019. Y estas zonas de desarrollo, entonces, como yo les decía, incluye parques científicos y tecnológicos, donde hay institutos de investigación, hay empresas, startups, en fin, y digamos, hay un ecosistema que está empezando a vibrar y dándole un empuje bastante importante dentro del modelo de desarrollo de China a nivel local y su proyección, por cierto, internacional. Entonces, irónicamente, la debacle que ha causado la pandemia por COVID y todas las muertes también le ha dado una plataforma tanto a Hubei como a Wuhan dentro de varios aspectos. E insisto, o sea, el modelo de desarrollo científico y tecnológico está dentro del paradigma de desarrollo de China y Wuhan lo refleja bastante bien. Lo que pasa es que no lo conocíamos. Entonces esto y Optic Valleys finalmente reúne toda esta condición para mostrar al mundo. Ya sabemos que en China los espacios son gigantes, hay mucha luz y hay como una suerte de fe en encontrar nuevas ideas e innovación. Bueno, y eso es lo que está tratando de representar Wuhan. En ese sentido, yo les comentaba que hay muchos institutos y universidades. No me podría detener en todas las universidades porque son más de 100 las que uno puede encontrar,
pero sí puedo nombrar dos de las más importantes. Una es la Universidad de Wuhan, y la otra, mi alma mater, la Central China Normal University, o Huazhong Daxue. ¿Y por qué? Porque no olvidemos que todas las universidades, o la gran mayoría de las universidades en China representan un modelo sumamente amplio en donde hay vida dentro de la universidad. No están solamente las facultades, no son solamente campus donde uno va a estudiar, sino que uno vive, uno come, incluso en algunas universidades todavía quedan bares. Entonces se genera toda esta interacción en donde la vida universitaria se enriquece diariamente. Ahora, en temas turísticos, aunque ustedes no lo crean, la Universidad de Wuhan es sumamente atractiva, porque, bueno, y la Universidad, la Central China Normal University también, porque en la primavera están los brotes de estos ciruelos, que lamentablemente no tengo una imagen que lo refleje, pero realmente vale la pena ir. La gente va, incluso viaja a otras ciudades a sacarse fotos, porque además de la construcción tremenda que tienen estas universidades históricas, el valor turístico que tiene es hermoso. Les había hablado entonces de la Torre de la Grulla. Ahí, bueno, vamos a pasar una etapa más de mi experiencia como estudiante, porque realmente vale la pena que se sepa, no solamente con las fotos que uno pueda encontrar en internet, sino con el día a día, que es la experiencia de quien ha podido participar, sea yo o sea cualquier persona. Qué rico que es comer en China. No pueden, realmente no hay foto que pueda reflejar la diversidad de sabores que hace que este país sea más interesante aún. No solamente en términos políticos, geográficos, turísticos, sino que en términos culinarios. Un país, yo creo que se puede entender, se puede conocer a través de sus sabores. Y Wuhan tiene mucho, mucho sabor. ¿Por qué tiene influencia al estar justamente en el centro de China? Tiene una amplitud de condimentos sumamente rica. Entonces tenemos comida sumamente picante, como este plato, como también tenemos pescados, tenemos carnes, tenemos pasta, o sea, claro, masa, jiaozi, baozi también. Entonces hay una amalgama de sabores que genera una cultura que define también a la ciudad. También, como decía, hay mariscos y en todos lados. Y eso es lo choro, lo rico, lo agradable de poder estar en China, que uno tiene toda la gama de oferta es tan amplia que si uno quiere buscar el lujo, lo puede encontrar. Y uno puede comer sumamente caro, en fin, pero a quien le gusta la street food o la comida, digamos, de barrio, China es uno de los mejores, Asia en general, pero China y Wuhan a mí me sorprendían, porque por muy poca plata se podía comer muy, muy bien. Estos puestos son característicos de todo el país. Ojo, esto no refleja solamente la realidad de Wuhan, sino que una de las cosas que sí caracteriza al país, esta interacción social que hay en las calles. Hay muchos puestos de comida que están en las calles y las tardes se montan los puestecitos y uno se sienta, en fin, puede tomar una cerveza, puede tomar bebida, puede tomar agua, té, pero siempre acompañado con muchos platos. Y quédense con la idea, y ustedes creo que ya lo deben saber más que yo incluso, que el concepto de la gastronomía china implica compartir. Nosotros en Occidente, cuando uno va a un restaurante o comemos en nuestra casa, por lo general pedimos un plato para nosotros y desde el plato eventualmente podemos compartir un poco. En China es distinto. En China uno va a comer y pide muchos platos que van rotando. Entonces eso implica que yo voy por acá, tú me das por acá, en fin. Y eso hace, a mi juicio, insisto, que la experiencia cultural para un extranjero, eventualmente un chino no se debe dar cuenta, no lo sé, pero como extranjero, como un factor exógeno, yo siempre aprecié, gocé y amé el hecho de poder ir a comer a la calle o a restaurantes y compartir todo el rato. Es sumamente dinámico, además es rápido, o sea, estar todo el rato ahí pendiente y no te vayan a comer tampoco el trozo que tú querías. Otra cosa que es súper, súper chora cultural, que hay gente que no le gusta, a mí realmente
¿cómo definirlo? Me asombraba cada día, porque vivir en un país que está en vías de desarrollo constante es sumamente rápido, o sea, donde lo instantáneo en China es así, todavía va conservando rasgos culturales de antaño. Entonces no es raro encontrar gente curando pescados, gente curando carne en la calle, y en la calle, en la vía pública, no es que sean restaurantes ni nada, sino que gente que sale a curar su comida para prepararla para el invierno. Y eso hace que también toda la vista de la ciudad tenga un matiz de desarrollo absoluto. O sea, uno ve unos rascacielos gigantes y acá al lado tenemos estos pescados. Alucinante. Miren qué rico esto también. Acá hay un barrio, no recuerdo el nombre del barrio de Wuhan, donde son puros puestos de comida tradicional china. Entonces, bueno. Esto es una suerte de masa que no sé si se fría, se saltea en el wok. Finalmente tiene carne, a veces tiene, digamos, champiñones, en fin, y después lo van doblando, lo cortan y lo entregan. Al lado de este cocinero hay otro chef que tiene un sticky tofu. El tofu, como ustedes podrán saber, es un elemento sumamente diverso, y particularmente en Wuhan está el sticky tofu, que no me acuerdo cuál es el nombre en chino, que era terrible, fétido, pero inolible realmente. Y uno, o sea, yo creo que nos pasa a todos, que la comida entra por los ojos y después por los sentidos, antes que por la boca. Y uno ve una masa media rara, con un olor terrible. Me costó siendo cocinero, ex cocinero, y dije, no me puedo ir de China sin antes saber de qué se trata esto. Pum, lo probé. Y créanme que es una sorpresa al paladar. Vale la pena probarlo, aunque es ir en contra del instinto natural que uno tiene seteado acá en la cabeza. Otra variedad del tofu, que es como una especie de masa, como casi un tallarín, que lo comen como una especie de ensalada. ¡Guau! Muy, muy, muy rico. Si mal no recuerdo, se llama el tofu. Bueno, estos pasadizos de comida es para pasearse todos los días, porque hay una variedad tan amplia que uno nunca termina de conocer todo lo que existe en términos culinarios. Esto que ustedes ven ahí, no sé si se puede apreciar bien, pero son también una artesanía que se hace a través de caramelo inflado. Hay un caballero que, digamos, tiene el caramelo y después con una bombilla infla esto y después le da la forma. Es algo sumamente cultural en China que ya se está viendo menos, y vale la pena rescatarlo y, por cierto, destacarlo, porque la gente también lo pone, los niños, en fin, es algo que está en el éter cultural. Lo que yo les decía, esto es un supermercado en China. Pescado curado. Son algas. Y la sección de frutas y verduras. En fin, hay tantas opciones, los jiaozi también, que son sumamente ricos en toda China. Bueno, chao fan, chao mien, que son arroces fritos al wok, y el clásico, que lamentablemente no tengo una foto que sea más decidora ahí, es el regemian. El regemian básicamente es una pasta al agua que tiene una salsa, después de la cocción, tiene una salsa de sésamo, sésamo, cilantro y un poco de cebolla en verde. Listo. Y eso es un clásico desayuno de campeones en Wuhan. Ese es el plato típico. O sea, alguien si va a Wuhan no puede no pedirse
o no puede no comer un rollo de miel. Los viajes también permiten, digamos, estar súper conectados. Yo les decía que Wuhan está en el centro de China y el tren hace que todo sea aún más fácil, más asequible en términos de precio y en términos de digamos, cercanía. Esta es la comunidad latina, que siempre nos juntábamos en un parque con un lago, en Namju, el lago del sur. Esas son las parrillas que hay en China, que no las puede arrendar. En Wuhan las arrienda y compra carbón, en fin, y se hace también una interacción sumamente interesante, porque aunque no lo crean, el chino sale mucho a parrillar. Lo que pasa es que la parrilla es distinta. Nosotros, como pueden ver ahí, nos gusta el pedazo de carne. Los chinos tienen, digamos, esto de los pinchos, donde se van, digamos, haciendo de manera incluso más fácil, pero todo picado. Entonces, cuando nosotros íbamos bastante, todos los fines de semana nos juntamos la comunidad latina a parrillar y terminábamos hablando mucho con las familias, en fin, que se impresionaban de ver la distinta dinámica. Bueno, los pollitos, en fin. Y yo creo que con eso hemos dado un paseo por esta tremenda provincia. Yo me podría quedar hasta mañana realmente hablando, pero creo que es hora de darle a usted el espacio por si tienen preguntas, sugerencias o lo que sea. Les doy mil gracias, así que Caro, te doy a ti la pasada. Gracias, Filip. La verdad es que, con lo que decías tú, qué importante quitar el estigma de lo que es Wuhan y por todo lo que se hizo conocido y ver que es parte de una provincia maravillosa. Y me llama la atención también cómo transmites tú el tema, lo que decías, que te habías acercado a la cultura china por la gastronomía y cómo lo transmites con la pasión que lo transmites siempre en tus sesiones. Yo quedé maravillada, la verdad es que mostraste cosas que como siempre lo comentamos, es la idea de este ciclo, conocer cosas más allá que uno no se las imagina. Y dentro de eso tenemos algunas preguntitas, ¿te parece? Me encanta. Ya, aquí están preguntando. Si tuvieras que elegir 3 lugares de la provincia, pero solo 3 para recorrer, ¿cuáles serían? Bueno, lo mencioné de cierta forma u otra. El monte de Mulán está muy cerca, además, es práctico, porque uno se toma un tren o un bus y está en 2 horas, entonces, de Wuhan partiendo. Entonces, si eventualmente uno no tiene, porque además, insisto, las distancias igual son grandes, una provincia en China es grande, entonces el monte de Mulán es, digamos, muy fácil saliendo. Otro, si se tiene un poquito más de tiempo, hacer un crucero a las 3 Gargantas, o por auto, o, digamos, por tren también se puede llegar, pero vale la pena, o sea, es otro nivel, son cosas que en temas de magnitud física uno no está acostumbrado. Y en tercer lugar, yo diría que en Wuhan hay que conocer, y voy a decir algo que eventualmente a mucha gente, muchos amigos no les va a gustar, pero sí, antes de la Torre de la Grulla, creo que el valor gastronómico de este barrio, que está también cerca de la Torre de Grulla, es sumamente rico. O sea, es clásico porque uno entra como una China fuera de lo común, fuera de la modernidad, al lado de los edificios modernos. O sea, y está entonces ese caos y todos comen y está ese desorden que hace que sea mucho más tangible el hecho de estar en un país extranjero sin la necesidad de guardar ciertas composturas o códigos, porque es desorden que funciona, es un caos que está todo el rato, y eso, insisto, eventualmente nosotros como extranjeros lo disfrutamos más que los locales, suele pasar también, pero creo que es un destino que vale la pena con todo. Perfecto. Lo que hablas es como el choque que hay entre lo moderno y lo antiguo, que es tan tradicional de China. Exacto. El contraste, exactamente. Mira, aquí están preguntando si fuiste a China por medio de alguna beca o cómo lo hiciste para obtenerla. Sí, efectivamente, las 2 veces yo estudié un magíster en Relaciones Internacionales en Changchun, que les decía que yo había vivido 2 años en esta ciudad tan gélida en los inviernos, pero muy rica, porque ahí yo me enamoré de China, porque no era la China moderna. Era una China, bueno, ahora Wuhan hace un par de años Changchun tiene metro, pero cuando yo fui no había nada, en fin, era mucho más rudo, y me gané la beca del gobierno chino.
Y yo postulé a la beca y claro, y uno también lo que siempre conoce, yo quiero irme a Shanghai, yo me quiero ir a Beijing, en fin, y de repente me dicen, no, caballero, usted se va a Changchun. Vamos. Y ahí me enamoré. Y la segunda vez que fui a China también, gracias a la beca del gobierno chino, fue el año 2016, que ya ahí postulé a Wuhan porque la Escuela de Relaciones Internacionales está bien posicionada, en fin. E insisto, la gran ventaja de vivir en Wuhan es que se está cerca de todo. Si uno quiere tomar un avión, está a 2 horas. Si uno quiere tomar 2 horas de Beijing, 2 horas de Guangzhou, 2 horas de Shanghai o 2 horas de Chongqing. Entonces todo es muy práctico y los trenes también, o sea, bueno, se alargan un poco más de 5 horas, pero 5 horas en un tren cómodo, son cómodos. O sea, yo me acuerdo la primera vez, una vez hice un viaje desde Xi'an a, no me acuerdo qué ciudad en el sur, pero fue un tren antiguo de 15 horas sentado en una silla así. Casi me maté. Todavía están, por cierto, esos trenes, pero hoy en día las redes de trenes de alta velocidad son tan amplias, tan buenas, que todo es fácil. O sea, realmente es fácil y Wuhan te permite estar y conocer de manera mucho más fácil el país. Eso. Es muy estratégico. Tal cual. Buenísimo. Mira, aquí dice, soy estudiante de turismo y quiero hacer un intercambio, pero no sé cómo, o sea, bueno, no sé si lo podemos ayudar en realidad. Sí, es que los intercambios hoy en día, Taikis, si no me equivoco, el gran problema es que también China está en un proceso donde las fronteras, dado el contexto COVID, no es que sea tan abierto como era hasta antes del 2019. Entonces, ya el tema de las becas es complicado y los intercambios, por los procesos que implica, son complicados per se, más aún desde el punto de vista del COVID. En ese sentido, yo esperaría a que se encuentre una solución global y de ahí ir pensando en intercambio o directamente empezar a estudiar chino. O sea, hoy en día uno tiene que estudiar chino, es una buena herramienta, y si uno, hoy en día es más complicado, es verdad, pero si uno se pone a estudiar chino, postula la beca, se la gana y se te abre el mundo. O sea, y no estoy hablando solamente en términos profesionales, sino que estoy hablando en términos culturales. Uno se enamora de un mundo distinto que no nos enseñan. No nos enseñan sobre Asia. Y todo está pasando en Asia. China es uno de los protagonistas, entonces pensemos allá, o sea, vamos para allá. Nos puede gustar o no nos puede gustar, está bien, está perfecto. Pero bueno, sepamos qué es lo que está pasando allá. Tienes toda la razón. Bueno, ¿y quién más que nosotros como Instituto Confucio sabemos eso y hemos visto cómo le ha cambiado la vida a tantos alumnos nuestros que hoy en día viven allá, mantienen a sus familias, tienen incluso empresas en China? Y es verdad, la verdad es que le ha abierto un mundo completamente diferente y de verdad, como dices tú, aprender chino es una puerta para tremendas cosas. Así es que toda la razón. Vamos a la última pregunta, ¿te parece? Súper. Están preguntando qué tan cara es esta provincia en relación a otras, como para poder viajar. Qué buena pregunta, porque realmente Wuhan, siendo capital de provincia, bueno, siempre las capitales van a tener un valor agregado mucho más amplio que ciudades más pequeñas, por cierto. Eso pasa en China, en Chile y en la Quebrada del Ají. O sea, sin embargo, sin lugar a dudas, Wuhan, o por lo menos hasta el año 2019, que el año que hasta donde yo viví, era mucho más competitiva en términos de plata. Yo, si bien estaba becado por la universidad, pero de repente la universidad por logística sobrecargaba los edificios de estudiantes extranjeros, entonces te ofrecía salir del campus, extendiendo un poco el monto de la beca, y eso te permitía arrendar un departamento de, no sé, pues yo vivía en un departamento de 80 metros cuadrados con 2 piezas, un baño, una terraza y un baño, o sea, un edificio moderno, y pagaba 300.000 pesos. Eso no pasa en Shanghai, les cuento al tiro, lamentablemente. No lo van a encontrar, al menos que se vayan muy lejos y eventualmente en condiciones no las mejores. Eso todavía era posible en Wuhan, no sé cómo estará en el futuro próximo, ojo. No olvidemos que China se acelera a un ritmo que
que no entendemos. O sea, cuando yo estaba arrendando este departamento eran torres, eran, no sé, 20 torres y estaban construyendo 20 torres más. Y en un año habrán hecho 10. O sea, créanme que es tremendo cómo va cambiando China, pero sí, competitivamente es mucho más barato que las grandes urbes como Shanghai, en fin. Perfecto. Philippe, quiero agradecerte la sesión de hoy. La verdad que, como decíamos, nos abriste nuevamente una ventana a una provincia más bien desconocida como provincia, digamos. Como decías tú, se ha puesto en palestra por otros temas y nos alegramos de poder sacarlos de ahí y poder meterlo en este gran abanico que nos has mostrado de gastronomía, de lugares, de turismo, de cultura, etcétera. Así es que muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros y te esperamos el próximo año en nuevas sesiones de este ciclo. Sí. Un saludo también a todos los que estuvieron, gracias por las preguntas, por favor, interésense por China. Está ahí. Y el Instituto Confucio de Santo Tomás está haciendo los puentes, o sea, están ahí, aprovechenlo. Así que muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias a todos los que asistieron. Les recordamos que este jueves tenemos una sesión de China en el siglo XIII con nuestra amiga también Mónica Ahumada. Así es que nos vemos el jueves. Gracias, Philippe. Xie xie. Gracias. Zaijian. Zaijian.